Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una pizza muy rica y digerible. La pizza in teglia. Es un tipo particular de pizza italiana que se caracteriza por cocinarse en una bandeja rectangular o teglia en italiano. Los ingredientes para dos pizzas son 500 gramos de harina 3 ceros o harina para pan, 350 gramos de agua, 5 gramos de levadura fresca, 25 gramos de aceite de oliva y 10 gramos de sal. En un recipiente pongo la harina. Hago un huequito en el centro y ahí pongo la levadura y la desarmo con los dedos mezclándola con un poco de la harina. Agrego el agua, pero no toda. Voy a reservar unas 2 cucharadas. El agua está a temperatura ambiente. Mezclo para disolver bien esa levadura y comienzo a integrar la harina. Antes de terminar de integrar bien, agrego el aceite de oliva. Termino de mezclar hasta obtener una masa blanda y más bien húmeda. Y luego amaso con la mano directamente dentro del bowl, durante unos minutos nada más, hasta conseguir una masa que mantenga su forma, a la vez que sea bastante blanda, pero que no se pegue excesivamente a las manos. Luego de haberla amasado un poco, la cubro con un paño húmedo y la dejo descansar a temperatura ambiente de 10 a 20 minutos nada más. Y luego de ese breve descanso, fíjense lo bien que ya ha comenzado a desarrollar una buena malla glutínica. Seguidamente le agrego la sal y el resto del agua. Masajeo la masa con la yema de los dedos hasta disolver bien la sal y la masa absorba el resto del agua. Y no usé ninguna harina especial, ni manitoba italiana ni de fuerza. Harina 3 ceros para pan de supermercado. Bajo la masa a la mesa y amaso un poco más para incorporar aire dentro de la masa y para que cobre un poco más de fuerza. Incorporar aire dentro de la masa favorece también la capacidad de fermentación. Pero de nuevo, si les resulta más fácil, pueden hacer varios pliegues dentro del bowl. La dejo descansar 10 minutos más cubierta con un paño húmedo y después amaso un poquito más como para alisarla. Formo un bollo y ahora sí la voy a dejar leudar en la heladera hasta el otro día. Se puede dejar leudar también fuera de la heladera, de 4 a 6 horas según la temperatura ambiente, hasta que duplique su volumen. Pero el sabor de una masa de fermentación larga y en frío es otro. Además, hace que la pizza resulte mucho más digerible. Esta es la masa al día siguiente. La voy a dividir según el tamaño de mis placas para horno. Tengo una más grande y la otra es más pequeña. Esta parte más chica va a volver a la heladera para usarse luego. La pueden dejar hasta 48 horas dentro de la heladera y el resultado será aún mejor. Y con esta voy a formar un bollo y lo voy a dejar leudar a temperatura ambiente hasta que vuelva a crecer. Una media hora o 40 minutos. Mientras preparo el condimento para la pizza. En este caso elegí el condimento clásico de la pizza margherita, que lleva tomate, albahaca y mozzarella. Esto es 300 gramos de tomates pelados al natural para una pizza grande. Los piso bien con un tenedor. Agrego sal a gusto
más o menos una cucharada de aceite de oliva y unas hojas de albahaca fresca picadas así nomás con la mano. Si quieren pueden agregar también un poquito de orégano seco. Mezclo bien y lista la salsa. La bandeja que voy a usar es de 30 por 40 centímetros. La aceito con más o menos una cucharada de aceite. Y pongo dentro el bollo de masa ya leudado. Si usan por ejemplo dos moldes redondos de 30 centímetros, les alcanza para 2 pizzas iguales. La estiro delicadamente para no aplastarla demasiado y conservar el aire dentro de la masa, para que resulte suave y alveolada. Si ofrece resistencia, se la cubre y se la deja descansar unos minutos y luego se sigue estirando hasta hacerla llegar a los bordes de la bandeja. Y ahora se esparce sobre la masa la salsa de tomate. La pizza Intelia tiene una doble cocción, en placas de metal a temperaturas más bajas que otras pizzas, lo que nos permite hacerlas en el horno de casa. La primera cocción es en horno precalentado entre 250 y 280 grados centígrados durante 10 minutos directamente sobre el piso del horno si es un horno a gas o en la parte más baja si es eléctrico. Esto es para que haga piso, o sea que quede crocante abajo. Luego de esta primera cocción se la retira del horno y se pone la mozzarella, que si es un fior di latte como esta, la cortan y la dejan escurrir un poco para que no largue líquido sobre la pizza. Distribuyo la mozzarella por encima. Le pongo un chorrito de aceite de oliva y va a ir al horno por segunda vez, ahora en la parte más alta del horno, que es la más caliente, durante 10 o 15 minutos para terminar de cocinar y dorar bien el queso. Fíjense lo doradita y crujiente que queda la base. Antes de servir, se termina colocándole por arriba unas cuantas hojas de albahaca fresca. La pizza Intelia es una deliciosa variante de la pizza italiana y su masa suave y esponjosa la convierten en una buena opción para aquellos que buscan una pizza digerible, rica y reconfortante. Es muy suave y ligera. Se puede ver en la textura de la masa y en los alvéolos. Espero que les haya gustado la receta y la pongan en práctica. Y hasta acá el video de hoy. No se olviden de apoyar el canal con un comentario y un me gusta. Los invito a suscribirse si todavía no lo han hecho. Y me despido no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y será hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.